Yo aprecio mucho al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que le agradezco doblemente porque sé que anda pues en friega. Pero Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo va la salud? ¿Cómo va todo? La salud va bien, la salud va bien. A mí fue de los que me dio el COVID, pero me trató con cierta benevolencia, me trató mejor de lo que me merezco, y la salud que nos preocupa es la de todos los mexicanos, por eso estamos muy enfocados con el tema de la vacuna. Bien, alguien me dijo, oye, ¿por qué vas a entrevistar al secretario de Hacienda para el tema de las vacunas y no al de salud? Pues dije, pues porque es el que las está comprando, tú las estás pagando, ¿no? Sí, Hacienda, vamos. nosotros sí. No, el secretario de Salud está haciendo un gran trabajo en términos de identificar cómo se va a hacer la distribución, la aplicación, etcétera, y a nosotros efectivamente nos toca pagarlas, hacer las transferencias, revisar los contratos, y por eso le tenemos que dar un seguimiento muy puntual y muy preciso. Cada entrega tiene un desembolso, entonces eso nos obliga a tener el calendario muy a la mano. O sea que se paga cada vez que llega el envío. Hay los convenios que se firmaron tienen distintos mecanismos. En algunos, como fue el de COVAX, se dio un adelanto importante ya desde el año pasado, se cargó al presupuesto del año pasado, y en los otros, en la medida en que nos están entregando, se están haciendo unos pagos. Ahora, secretario Herrera, en el caso de Pfizer, el anuncio del presidente de reducir casi a la mitad o menos de la mitad la entrega de mañana y después dejar de entregar 3 semanas, ¿cómo nos afecta? Mira, justo estábamos viendo este modelo hace una hora más o menos, y si quieres te doy un poquito Sí, el contexto. por Pfizer favor. no tiene ningún problema, ni tiene ningún problema con nuestro contrato. Pfizer estaba estimando producir 1.300 millones de dosis por año. Sí. Ahora, las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, y hay algunos otros instituciones internacionales que están en la iniciativa COVAX, que es sobre todo para asegurar que le lleguen también a los países más pobres del mundo, los que tienen menos recursos, etcétera. Algunos de los convenios que ellos tenían son con farmacéuticas que se han venido retrasando. Entonces, ellos le pidieron y le insistieron a Pfizer que aumentara su capacidad de producción de 1.300 millones de vacunas al año a 2.000 millones. Y Pfizer, aceptando esto y entendiendo esto como un problema global y donde no se quiere discriminar a los países de menores ingresos, aceptó aumentar su capacidad, pero eso requiere que pare por 3 semanas una de sus plantas. Por eso nos va a llegar una cantidad menor. Ahora, cuando vuelvan a echar sus plantas, van a estar produciendo más. Y con esa producción adicional, que es más o menos como un 53%, van a hacer dos cosas. Primero, nos van a compensar por todas las que no nos dieron, entonces nos van a estar dando alrededor de 700,000 dosis por semana, y van a estar construyendo los inventarios justo para estos países a los que van destinados. Bien, ahora Arturo, esta, esta crisis es una tormenta perfecta en donde se juntan dos, la sanitaria y la económica. Y no se puede, o yo no veo cómo elegir entre una y otra, a cuál darle atención, pero sí entiendo que para recuperarnos de la crisis económica nos tenemos que mejorar el tema sanitario. ¿Sí estarías de acuerdo con eso? No, absolutamente. Yo he venido insistiendo porque todo mundo reconoce que esta crisis económica tiene un origen en una pandemia, y luego cuando le buscan la solución quieren buscarle por el lado económico, por el lado... No, la solución para esta crisis está contener la pandemia y la vacuna. Eso es lo que va a dar la solución tanto a la crisis sanitaria como a la crisis económica. Y ahí, a partir de la contención de la pandemia y contar con la vacuna, se podría considerar un arranque como el que está empezando a registrarse en la Ciudad de México con la apertura parcial de algunos restaurantes. ¿Podríamos traducirlo así? Así es, pero además hay algo que es muy interesante, Joaquín. Las dosis que hemos venido nosotros recibiendo de vacunas tienen un calendario exponencial.
Si recordarás, las primeras que recibimos el 23 de diciembre eran apenas unos cuantos miles. Fue sobre todo un hecho simbólico importante. Una semana después se recibieron 440,000. Las que recibimos la semana pasada eran 439,000. Las que vamos a recibir mañana y que ya nos estamos quejando porque son menos, pues son 220,000, son más que todas las que habíamos recibido antes de la semana pasada. Lo que tenemos que seguir es trabajando en ello, en asegurarnos que de estas y de otras vacunas recibamos más y que las podamos aplicar lo más rápido posible. Eso va a asegurar que todos nos sentamos más seguros. Ya en unos cuantos días, con las de mañana, alrededor de 110,000 se van a dedicar a las segundas dosis de los trabajadores de salud. Así es que vamos a tener un porcentaje muy alto de todos los trabajadores de salud que están en las áreas COVID, porque solamente son en las áreas COVID, que van a estar completamente vacunados. Están haciendo un trabajo heroico, pero a partir de estos próximos días los van a poder hacer pues con mucho menos tensión, con menos miedo de que puedan contagiarse ellos y contagiar a sus familias. Entonces sí vamos avanzando en una situación que, como tú dices, pues eso era una tormenta perfecta, una situación muy difícil, pero vamos saliendo. Ahora, Arturo, sé que estás muy ocupado, te voy a quitar un momento nada más. No se ha considerado, yo sé que tú eres el secretario de Hacienda, ¿no crees tú que es necesaria la participación del sector privado, como está ocurriendo, por ejemplo, en países como Estados Unidos, para aplicar la vacuna con mayor rapidez? No, que llegue más rápido y a más gente. Bueno, eso, ojalá lleguemos a tener ese problema pronto. O sea, hoy el problema no es de que nos falten vacunadores. El sector salud tiene la capacidad de aplicar 10 millones de vacunas por mes. Esa pregunta y estamos viendo cómo la vamos a resolver. Espero que tengamos que enfrentarla pronto cuando tengamos más de 10 millones de dosis por mes. Hoy no tenemos ese problema. Pero lo que sí estamos haciendo es asegurándonos que al tenerla muy bajo control, que le llega a quien la necesita y que la merece en la situación de prelación. Hay muy poquitos casos, pero son públicos y tú los debes conocer muy bien, Joaquín, de gente que se saltó la cola, ¿no? Entonces sí, bueno, eso siempre pasa, ¿no? Entonces hay que asegurarnos que no es así. Pues todos queremos recibirla, todos queremos que a nuestra gente cercana la reciba, pero primero es lo primero, quienes están en la línea de frente, en la trinchera, y después quienes están más expuestos. Yo creo que la forma en que lo hemos manejado hasta ahora ha permitido eso. En términos de la velocidad, hasta hoy no ha sido afectado, Joaquín. Como tú sabes, el último envío llegó el martes a las 9 de la mañana, sí. Se envió a las 32 entidades federativas, a las 7 de la mañana del miércoles la empezaron a aplicar, y para el viernes ya se habían aplicado la totalidad de ellas. O sea, ni siquiera hubo que tener consideraciones de ultrafrío, de congelados, etcétera, porque en 2 días se aplicaron todas. Entonces, estamos por supuesto abiertos a ver cómo se puede hacer cuando llevemos más. Y ese queremos que sea nuestro problema, Joaquín, que recibamos 10, 15 millones de vacunas por mes, pero todavía no estamos ahí. Ahora, ¿qué tan cerca estamos hablando con Arturo Herrera, el secretario de Hacienda? ¿Qué tan cerca estamos de recibir alguna otra vacuna además de Pfizer? Muy, muy cerca. El presidente espera que podamos hacer un anuncio en los próximos 2 días, y como a mí me corren si yo le quemo la noticia al presidente, pues nada más estar pendientes ahí. Estamos trabajando muy fuerte en dos de ellas. La sustancia activa de una tercera va a llegar en estos días, así es que van bien las cosas. Bien, Arturo, pues sé que tienes que regresar a tu reunión. Te aprecio mucho la disposición de informar a todas las personas que nos escuchan esto, porque sí, efectivamente hay una preocupación, porque como hemos visto ha ido al alza el número de contagios y el número de muertes, y lo que está claro es que a pesar de las vacunas, vamos a tener que seguir con todas las medidas sanitarias. ¿Por qué? Durante meses, porque si no esto se va a salir todavía más de las manos con las primeras vacunas, porque se puede crear una falsa expectativa de que no, ya viene la vacuna. No, las medidas sanitarias, estás en lo correcto. Lo que nos van a hacer es comprarnos tiempo para poder aplicar la vacuna, ¿no? Esta es una situación donde todavía va a exigir responsabilidad de todos. Te prometo que esta es la última pregunta. Lo de AstraZeneca, donde está la Fundación Slim y el Gobierno de México y el de Argentina, ¿cómo va? Va muy bien. La sustancia activa ya va a llegar y ya se está trabajando
porque esa llega a granel a diferencia de las de Pfizer, y van a estar trabajando ya en cómo se va a hacer el embotellamiento. Muy bien. Arturo, ahora sí, gracias. Gracias a ti. Te agradezco mucho, de verdad. No, hombre. Buenas tardes, es Arturo Herrera, secretario de Hacienda.